Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir? ¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad. Una inversión que sea rentable. Proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso obtendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario. Invierte en propiedades. Bueno, ahí ese video explica nuestro modelo de negocio. Ah, Se lo resumo: alianza con inmobiliarias, acceso a distintos proyectos, alianza con alianza con instituciones financieras, lo que nos permite gestionar el crédito en representación de nuestros clientes. Y finalmente entra Crece Corredores, que administra los departamentos de nuestros inversionistas. Vale destacar que todo el asesoramiento y todo lo que nosotros lo acompañamos en la compra, buscando el proyecto, viendo cuál es el más rentable, el que encuadre con cada uno de nuestros inversionistas, no tiene ningún costo asociado. Nosotros somos un canal de venta diferente de la inmobiliaria y ellos son los que nos pagan a nosotros. Sin embargo, en Crece Corredores para la administración, sí existe un cobro, un porcentaje muy por debajo de lo que cobran las corredoras de propiedades, pero de todas formas no es obligación que nos contraten. Es lo recomendable, pero no es obligación el trabajar con Crece Corredores. Pero es muy marginal el costo, que es un porcentaje muy bajo del valor del arriendo que tienen que pagar para que lo administren. La idea es que el inversionista se preocupe de ser inversionista y de nada más. Ahí ya me adelanté y ese es como el modelo 360 de nuestra empresa. El título, que ya se lo mencioné: invierte en departamento en cuota de 234.000 pesos y te conseguimos 5 millones de regalo. A ver, dame un segundo. Estamos bien. Se nos cayó Bueno, tú nuestro... eres el anfitrión, no hay problema. ¿Sí? Estamos bien. De hecho, no se había notado. Sí. Bueno, antes de hablar en particular del proyecto, siempre es bueno que sepan qué propiedades tienen alta demanda en Chile. Siempre van a existir distintos, va a ser muy importante el sector donde esté construido el proyecto, va a ser muy importante existen distintos tipos de sectores. Están, por ejemplo, los sectores emergentes, que quizás hoy por hoy no son rentables, pero sí lo van a ser en un par de años más, que es donde la constructora o la inmobiliaria comienzan a parar su edificio, que yo creo que es el caso al que se asemeja más el proyecto en particular del cual vamos a conversar ahora. Oye, Tenemos Germán, siempre... perdona que te interrumpa, que también muchas veces, adelantándome quizá alguna pregunta que pueda aparecer hoy, que claro, en el caso de las comunas emergentes, la inmobiliaria no es que llegan y construyen porque sí, o sea, hay estudios de mercado que indican cuál es la rentabilidad proyectada para estos sectores y que son rentabilidades proyectadas no al corto plazo, sino que son rentabilidades que se van a mantener estables durante probablemente 10, 15 años. Entonces, muchas veces a nosotros nos preguntan, oye, pero por ejemplo, ¿por qué es tan rentable? ¿Por qué puede ser tan rentable? Bueno, porque hay estudios de mercado detrás que obviamente manejando ciertas variables indican cuál es la rentabilidad del sector y obviamente la inmobiliaria no van a construir ni van a levantar edificios con miras obviamente a la inversión en renta residencial principalmente, sin haber hecho obviamente este estudio de mercado que justifique la tremenda inversión que significa levantar un edificio. Entonces, eso también es un punto a considerar respecto de por qué es igualmente rentable invertir en sectores emergentes. O sea, si la inmobiliaria lo hace, claramente para nosotros como inversionistas también es rentable. Exactamente.
Para explicarlo a modo de ejemplo, hoy por hoy las comunas más rentables de Independencia y Estación Central. Hoy por hoy, así como por nombrarle un par, porque son varias. Pero, no obstante eso, en Estación Central ya cambiaron el plano regulador. Entonces las inmobiliarias ya se mueven de ahí y se van alejando. Esto comenzó en Santiago Centro y siempre se ha ido como alejando de Santiago Centro, de las comunas que están aledañas al centro de nuestra ciudad, y van llegando, no sé, por ejemplo, primero fue San Miguel, después se extendió hasta La Cisterna, fue Estación Central, ahora se está extendiendo hasta Maipú, y así sucesivamente se van uniendo y viendo cuáles son las comunas más rentables, que es sumamente importante que existan líneas del metro. Por ejemplo, tener un departamento de Avenida La Florida hoy, entrega inmediata, quizás no tan rentable como comprarlo en blanco, porque se estima que va a existir una nueva línea del metro que va a pasar por Avenida La Florida. Por ende, ¿qué hago yo? Construyo un edificio, va a estar listo el edificio en 4 años y el metro va a estar listo en 5 años. Por ende, mayor plusvalía. Y esos son los estudios que no hay que ser físico cuántico para darse cuenta de cuáles son los pequeños detalles. Construcción de mall, de hospitales, de escuelas, supermercados, etcétera, 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 tienen que estar los servicios. Y este proyecto en particular cumple con cada uno de esas características. Por ende, ¿qué propiedades tiene alta demanda en Chile? Es la pregunta que nosotros siempre vamos a hacer antes de hablar de un proyecto en particular. Si quieren una entrega inmediata, ver cuáles son los que tienen alta demanda en el instante, siempre van a tener más o menos las mismas características, ubicados cerca de servicios básicos, lo que acabo de decir, principalmente metro. Nosotros, por muy bonito que pueda ser un proyecto, pero si está a 10 kilómetros del metro, probablemente no lo vamos a ofrecer, no está dentro de las características de los productos que nosotros ofrecemos. Pero tenemos alianzas con distintas inmobiliarias que sí tienen esos proyectos. Puede pasar que un cliente quiera en particular un departamento ahí, pero la demanda no va a ser tan alta de esos departamentos en cuanto a renta se refiere como el que esté a una cuadra del metro. Esto es un punto muy, muy interesante porque nos hace ver, y otro motivo por el cual nosotros podemos saber que comuna es más rentable o no lo es. Por ejemplo, acá está el promedio de venta por UF de las distintas comunas de nuestra ciudad. Si ustedes se dan cuenta, si comparamos Vitacura, que el promedio de venta son 10.762 UF, con Maipú, que son 2.064, o con uno que está en el medio 3.000, ven la tremenda diferencia que hay en los precios de compra y de venta. El precio de venta puede tener una variación de hasta 10 veces si hablamos de una comuna en relación a la otra. ¿Qué es lo interesante de percatarnos de esto? Porque muchas veces alguien nos puede decir, oye, ¿sabes que yo me quiero comprar un departamento de 10.000 UF en Vitacura? Y ahí en Vitacura el arrendo va a ser más caro, entonces va a ser más rentable. No, no va a ser lo más rentable. Siempre va a ser bueno, como les digo en todos los webinars, tener bienes raíces y tenerlos arrendados, siempre. Pero ¿cuál va a ser más rentable? La comuna que sea más caro el suelo o más caro el metro cuadrado, no va a ser la más rentable. Es mejor comprarse 3 de 3.000 UF en una comuna que ya sea rentable o emergente, como Maipú, Estación Central, Independencia, La Cisterna, San Miguel, La Florida, etcétera, etcétera. Entonces quiero que se percaten de la gran diferencia de precio que existe, que puede ser hasta 10 veces entre el más caro y el más barato. En cambio, si nos vamos a la diferencia del valor del arriendo, nos topamos con que no es tanta la diferencia, no es 10 veces más, es 2.8 veces más como máximo. Que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta Estación Central, Estación Central, en promedio el arriendo 317.000 pesos. Si nos vamos a Providencia, 489.000 pesos. Ñuñoa, 442.000 pesos. Entonces esto, como Estación Central es una comuna rentable, como también la migración, los nuevos compatriotas que han llegado, han ido transformando estas comunas en comunas rentables. Porque, no sé, Estación Central, por ejemplo, la colonia, por decirlo de cierta forma, venezolana se radicó ahí. Entonces el arriendo, que son en muy buena migración, son muy, muy responsables, son muy buenos arrendatarios por lo demás,
el precio que ellos, como están todos focalizados, no todos, pero gran parte está focalizado en Estación Central, subieron el precio. No es tanta la diferencia de Estación Central con Santiago Centro o con, inclusive con Providencia. Entonces, por eso, esto explica, grafica, para ser más literal, por qué es más rentable comprar en comunas como las que recomendamos nosotros versus en comunas más caras. O sea, aquí la diferencia del arriendo entre comunas va 2.8 veces, y en el anterior el valor de compra y venta es 10 veces más que dependiendo de la comuna donde esté, del sector oriente, poniente de la ciudad. Oye, dicho sea de paso, respecto a los gráficos que estamos mostrando, estos son datos de la Cámara Chilena de la Construcción. De hecho, son datos actualizados de la Cámara, que cualquier persona puede obtener las bases de datos y procesarlas, graficarlas. Y como digo, responde a datos actualizados, es decir, son los datos que nosotros encontramos. Me parece que como fecha de última actualización, mayo o junio de 2021, es decir, las variaciones que existen hoy respecto de ese momento no son tan altas. Entonces también eso es importante mencionar la fuente. Ya, sí, es verdad. Siempre usamos fuentes confiables y de que todos conocemos, en el fondo, que nos dan confianza para poder dar los datos o los antecedentes que estamos entregando. Bueno, después de comentado todo lo que les acabo de decir, Bastián les va a hablar del proyecto en particular, del que estamos conversando, que va en relación a todo lo mencionado anteriormente. Bastián, ¿sigo compartiendo yo o compartes tú esta parte? No, sigamos contigo. Está bien. Ya. Dale. Bueno, principalmente el proyecto que queríamos conversar, proyecto Pajaritos de Icalma, un proyecto que tiene fecha de entrega segundo semestre de 2024. Es un proyecto, como les decía Germán, y como le hemos dicho, altamente rentable en una zona de muchísima proyección en la comuna de Maipú, prácticamente a la salida de lo que es el Metro Montetabor, muy cerca de lo que es el Mall Arauco, Maipú. Entonces es un perfecto proyecto para invertir a futuro porque engloba todas las variables que nosotros consideramos que son un mecanismo de inversión altamente rentable. Germán. Tenemos un video también de este proyecto, si no me equivoco. Bueno, respecto del proyecto propiamente tal, ¿qué es lo que hace que sea tan rentable? Primero, la densidad de servicio. Se puede ver que está la mayor concentración de farmacias de cadena ubicadas muy cerca de lo que es el sector del Mall Arauco y en el mall mismo propiamente tal. Es decir, ya tenemos, bueno, la densidad de farmacias en una ciudad como Santiago, la verdad es que es bastante alta. Pero en este sector hay una muy buena concentración de servicios básicos como ese. Tenemos supermercados, más de 12 supermercados a 1 kilómetro a la redonda, es decir, aproximadamente a 10 minutos, 15 minutos a pie, tenemos un alcance de hasta 12 supermercados. Y al lado del proyecto propiamente tal está un supermercado Líder, por ejemplo. Entonces, prácticamente al lado. Y tenemos colegios respecto a lo que es el eje cercano de Avenida Pajarito. Germán, por favor. Bueno, eso es lo que explica la rentabilidad. En este caso, Sumo Inmobiliario considera en ese sector, para el año pasado, una rentabilidad de un 6,67. La inmobiliaria lo sitúa en un 7,2. Por eso es que invirtieron en este sector y hace que el proyecto y la zona propiamente tal sea un proyecto y una zona, valga la redundancia, de muchísima proyección en términos de plusvalía. Es altísima la plusvalía que tiene este proyecto en particular, porque obviamente respecto a lo que hablábamos anteriormente, existen plusvalía o existen indicadores promedio dependiendo de la zona. O sea, Maipú tiene una rentabilidad de un 6,67, pero la comuna de Maipú es la comuna, si no la más grande de todo Chile.
Pero también tenemos diferentes barrios dentro de cada comuna y como decía Germán, eso va a depender de los servicios básicos que tenga a 1 kilómetro o máximo a 2 kilómetros a la redonda, qué tan buena sea la conectividad que tenga el proyecto, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, este proyecto cuenta con una rentabilidad de un 7,2% en una comuna que, siendo la más grande de Chile, tiene un 6,67 en términos generales. Germán. Ahora el proyecto propiamente tal. Calma como inmobiliaria se preocupa mucho de que las terminaciones sean de altísima calidad. La intención de construcción que tiene Calma como inmobiliaria es presentar servicios de calidad, no sé si el término cumpla, pero de calidad hotelera, digamos. ¿Por qué? Porque son proyectos altamente rentables pensados para la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el tener propiedades de excelencia, como indica, el tener propiedades de alto nivel, nos permite tener una menor rotación en términos de las personas que habitan el proyecto. Y eso inmediatamente también aporta mucho a la plusvalía. ¿Por qué? Porque disminuye la vacancia. Es decir, si yo tengo una propiedad de este nivel de terminaciones con el nivel de prestaciones que vamos a ver más adelante, hace que los arrendatarios se mantengan por una mayor cantidad de tiempo en mis propiedades y no tenga arrendatarios nuevos cada año, deteriorando el edificio, deteriorando los departamentos, que son costos bajos, costos hundidos asociados, pero costos propiamente tal. En este caso, en propiedades y en proyectos como este, eso se disminuye a tal punto que se puede considerar incluso nulo. Germán. Bueno, aquí un poco los espacios comunes, habitación, baño, como se puede ver también terminaciones, amplio, mucha iluminación. Gimnasio, cuenta con espacios comunes, gimnasio full equipado con la empresa, tiene convenio con la empresa Utrain, que es una empresa que se dedica a la facilitación de implementos, así como también de programas de entrenamiento bastante buenos, bastante completos. ¿Tú conoces este gimnasio, Bastián? Sí, la verdad es que sí. Aquí en mi edificio también tenemos Utrain, tenemos el servicio. Yo lo conozco personalmente, el servicio de administración de gimnasios de Utrain. Muy bien, muy bien. Y ahora, respecto a las tipologías que ofrece el proyecto, vamos desde el 1 dormitorio, 1 baño, hasta los 3 dormitorios, 2 baños. En el 1 dormitorio, 1 baño vemos que son tipología, son departamentos de 1 dormitorio, 1 baño, pero que no son tan pequeños como en otro tipo de proyectos podemos encontrar, es decir, tenemos 37 metros cuadrados, en algunas unidades, obviamente, contadas con las manos, pero igual algunas de 40 metros cuadrados, dependiendo de los distintos tipologías. Tenemos el de 1,5 dormitorios, 1,5 dormitorios y 1 baño, que finalmente es un dormitorio principal más un dormitorio adicional, que hoy día, por ejemplo, tienen bastante demanda producto del home office, es decir, esta segunda habitación facilita ya sea la instalación de una oficina para poder hacer home office, o bien habitación de alguna familia, por ejemplo, que sea una familia pequeña, entre otras cosas. No, pero, o sea, como para complementar un poco lo que dice Bastián, es súper importante porque deberíamos haberlo agregado en la presentación de cuáles son los departamentos que más demanda de arriendo tienen. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo, quizás hace 5 años, por dar un número, los departamentos que más se vendían para inversión, pero por lejos, eran quizás los home studio. Después de los home studio, la diferencia de precio entre el de un dormitorio y un baño no era tanta, entonces pasó a ser el un dormitorio y un baño el que más se vendía, pero porque se vendía más inversionista, porque el que más demanda de arriendo existía. Y hoy por hoy, después de la pandemia, se metió con mucha fuerza, igualando al un dormitorio y un baño, así como, no número exacto, pero igualando al un dormitorio y un baño, el 2 dormitorios, un baño. Y inclusive el 2 dormitorios, 2 baños, una tipología muy rentable y muy vendida, considerando la característica que tenga cada inversionista, son los mariposas, porque ahí los mariposas, por ejemplo, en un dormitorio vive un amigo, en el otro vive el otro, entonces se comparten los gastos, pero el 2 dormitorios, como el que estamos viendo acá, que es el dormitorio y medio,
creció mucho simplemente porque las personas en regla general están usando esta pieza contigua de oficina. Necesitan oficina. O sea, existen muchas empresas que lisa y llanamente decidieron ya no volver Al home studio. a su oficina, a la casa matriz, han desaparecido porque se dan cuenta, yo ahora estoy desde mi casa, Bastián está desde su casa, el home office es como lo nuevo y por eso es tan importante tener esta especie de oficina para personas que son solas o quizás para una pareja, pero estos es el que llevaba antes un dormitorio y un baño, ahora quiere un dormitorio y medio, un baño al menos. Eso. Exacto. Bueno, ahí está otra tipología, el 2 dormitorios, 2 baños, que ya vemos que es un poquitito más grande, 62, 63 metros cuadrados. Y como decía Germán, aquí tenemos ya una habitación principal bastante grande, como se puede ver en la planta derecha hacia abajo, un dormitorio principal en suite, y la habitación adicional, que es un poquitito más grande, obviamente, que en la tipología de 1,5. Aquí ya es una habitación propiamente tal. Pero al mismo tiempo cumple la misma función que decía Germán antes, es decir, puede ser una oficina, como puede ser una habitación con toda seguridad. Además del baño adicional de visita y el sector, que también es bastante interesante en este proyecto en particular, que el sector de comedor, living, cocina está relativamente aparte de la habitación. Entonces eso también da una sensación de privacidad y de amplitud que también se agradece. Y por último también el de 3 dormitorios, 2 baños, que ya son departamentos más bien familiares, en este caso 71 metros cuadrados, misma situación, misma característica del 2 dormitorios, 2 baños, pero acá con una habitación adicional que, insisto, como decía Germán, aquí perfectamente puede ser una familia pequeña, pero que al mismo tiempo también necesita el espacio adicional. Entonces también los 3 dormitorios, 2 baños, si bien hace 10 años atrás podían ser departamentos no tan rentables para la renta residencial, hoy día sí lo son, porque cubre la necesidad de home office y la necesidad de espacio que se ha creado en los últimos años. Germán. Ahora, lo importante, ¿qué es lo que pasa con la simulación financiera? Porque obviamente se puede estar preguntando ya, pero ¿cómo yo invierto acá? Bueno, por ejemplo, una tipología de 2 dormitorios o un baño en 50,73 metros cuadrados nos da un precio lista de 3.651,72 UF. Ese es el precio publicado, digamos, el precio de base. Ahora bien, como nosotros contamos con alianzas con esta inmobiliaria y con muchísimas otras, como pueden ver en nuestro webinar anterior, en nuestro canal de YouTube, nosotros tenemos descuentos a los cuales podemos acceder. Este descuento de un 5% aplicado sobre el precio lista nos da un precio final de inversión de 3.469 euros. Ahora, en la simulación a 30 años, es decir, 360 dividendos, nos queda un dividendo aproximado de 436.565, con un pie de un 10% a pagar en 43 cuotas. Es decir, con cuotas de 240.580 pesos, podemos invertir en un departamento de 2 dormitorios o un baño en este proyecto con una plusvalía de un 7,2%, como les indicaba anteriormente. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en términos de cómo se comporta nuestra inversión. Acá ya hicimos la simulación financiera, ahora vamos a ver cómo se comporta la inversión, es decir, cómo nos retorna. Si nosotros compramos departamento de 1.469 UF con una inversión inicial de un 10%, pagado en 43 cuotas, y decidimos venderlo en 5 años, la plusvalía es un 7,2% sobre la propiedad, que ojo, la plusvalía empieza a operar hoy, no cuando a mí me entregan la propiedad, sino que hoy día nosotros compramos la propiedad, hoy día promesamos, ¿no es cierto? Y nosotros compramos, hoy pactamos el precio de compra en 3.469. Si nosotros quisiéramos vender esta propiedad en 5 años, por poner un ejemplo, podríamos venderla en 4.911 UF. Eso nos genera un ingreso de 1.442 UF por concepto de venta, que a valor UF hoy, claramente la UF en 5 años más va a ser mayor, por lo tanto, estamos proyectando solamente la UF hoy, son 43 millones de pesos. Estos 43 millones de pesos me generan una utilidad libre, neta, de
32 millones de pesos. Es decir, yo invertí 347 UF, ¿no es cierto?, que me generó un ingreso de 43 millones y finalmente la utilidad es de 32 millones. Es decir, multipliqué mi capital solamente en términos de utilidad en 3.16 veces. Es decir, invertí 10 millones, recuperé los 10 millones que invertí y en el bolsillo izquierdo y en el bolsillo derecho me metí 30 millones de pura ganancia, haciéndolo bien simple. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la rentabilidad anual? Es decir, el ejercicio de dividendo versus arriendo. Acá nosotros podemos trabajar con un arriendo proyectado, es decir, simplemente viendo cómo se comporta con la IPC, con el IPC, perdón, solamente. Podemos proyectar un valor de arriendo para esta tipología, considerando además la calidad de las propiedades, la calidad del proyecto, la ubicación del proyecto, entre otras cosas, obviamente. El valor del arriendo lo proyectamos en 459.000 pesos aproximadamente. Con un dividendo de 436.000 a una tasa de un 3,5, nos genera diferencia entre los ingresos mensuales y dividendos de 22.900 pesos. Nosotros, en términos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, consideramos que una rentabilidad anual en términos de flujos de caja, es decir, dividendo versus arriendo, es rentable entre menos 40.000 y más 40.000 pesos en promedio. Es decir, sobre un 3.9, un 4% de rentabilidad anual, se dice que la rentabilidad que nos entrega el ejercicio es buena, es muy buena. Y en este caso tenemos una rentabilidad anual de 5,33 y, ojo, con un flujo de caja positivo. Recordemos que nosotros decimos, oye, mira, si tú tenés que igual pagar 30.000, 40.000 pesos todos los meses para poder cubrir el dividendo, finalmente igual estás invirtiendo 30.000 pesos mensuales en una propiedad que te va a generar, como vimos anteriormente, una utilidad de 30 millones de pesos. Sin embargo, en este ejercicio tenemos una diferencia en el flujo de caja que es positiva, y eso indica, de mejor manera incluso, por qué este proyecto es tan rentable. Germán. Bueno, no mencionamos y no hicimos ninguna referencia a por qué te regalamos 5 millones de pesos, que es el título de la canción, por así decirlo. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Acá en la simulación financiera, Bastián hace referencia al valor de la cuota que tendría la compra de este departamento de 2 dormitorios y un baño. Alguien pregunta en el chat si no hay de un dormitorio y un baño. Hay de todas las tipologías, pero realmente en este proyecto en particular, se han vendido todos sumamente rápido. Lo entregan en el 2024 y ya está, los departamentos más rentables están con una velocidad de venta altísima, súper alta. Esta inmobiliaria además se caracteriza por la velocidad de venta que tiene sus proyectos, porque tiene una muy buena, tanto los que tienen en La Florida, en este Pajarito, les va súper bien y están hechos prácticamente para inversionistas. Respondiendo más puntualmente, sí hay, pero ahí cuando lo llamemos y tengamos reuniones de forma personal, que puede ser con Bastián o conmigo, o quizá algún otro broker de la empresa, pero yo creo que vamos a hacer algunos de nosotros dos por estar presente aquí. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno, porque hay que ir viendo. También, además, nunca olvidarse que un punto diferenciador que tenemos nosotros como empresa es que es cómo juega Crece Corredores, el rol que juega hoy Crece Corredores en nuestra compañía. Porque además, como bien, perdón que tengo un perro, esos son los gajes del home Home office. office. Claro, me vino a reclamar acá. Perdón. Entonces lo importante, se me fue el hilo, Bastián, ¿me puede ayudar? ¿Qué estaba diciendo? Lo importante es que nosotros hacemos un estudio personalizado y que ese es nuestro factor diferenciador. Es decir, Claro, no, y aparte, que somos... nosotros ofrecemos departamentos seminuevos. Nuestros inversionistas, ¿cómo pueden tomar la inversión? Comprar para vender después de transcurridos 5 años, o comprar para mantener a lo largo del tiempo, porque es heredable, que es como conocido, pero también comprar para después vender. ¿Y quién vende esos departamentos? Nosotros mismos.
De hecho, teníamos disponible 20 el mes pasado 27. y 27 y queda uno, creo. Si es Una. que ya no se, si es que ya no se vendió. Entonces, la idea es respaldarlo en todo el ejercicio que quieran hacer ustedes para rentabilizar. Eso es lo importante. ¿Y por qué 5 millones de regalo? Porque en esta inmobiliaria, con este proyecto, no es que lo esté haciendo con todo, exige generalmente, ¿qué pide? Dice, dame un 15% del pie. Lo que está diciendo, o dame el 10%, lo que está haciendo ahora es regalar un 5% del pie. Y ese 5% equivale más o menos a 5 millones de pesos, es el trato que nosotros llegamos. Entonces es un regalo que la inmobiliaria hace y a nosotros nos consta que no, esto no es marketing, no es publicidad falsa, porque este proyecto lo estamos vendiendo hace un tiempo atrás y a las personas que se los vendimos este regalo no existía. Es algo que apareció ahora y en el fondo lo que están haciendo es darle más velocidad a la venta para dar para vender más rápido el proyecto. Son estrategias o tácticas que utilizan las diferentes inmobiliarias dependiendo de la etapa en el proyecto del cual estén. Así que una gran oportunidad, son una buena cantidad de regalo en el fondo, que no es necesario documentarlo, sino que es 5 millones de pesos aproximadamente, le pusimos un número de regalo. Esto equivale al 5% del pie del departamento que la inmobiliaria está regalando, se está poniendo ella con este 5%. Entonces, existen algunas preguntas, pero los vamos a llamar a todos uno por uno. Vamos a conversar porque son preguntas relacionadas con el proyecto y para eso mejor vamos a llamarlos a cada uno y vamos a conversar personalmente con ustedes. Entre hoy y mañana van a estar todos contactados. Así que eso, muchas gracias por participar. Síganos por favor en nuestras redes sociales, Instagram, @CreceInmobiliario, LinkedIn, Facebook, y en nuestra página web, www.creceinmobiliario.com y también www.crececorredores.com. Así que gracias, Bastián, gracias a todos los que Gracias a ti. asistieron, tuvimos un muy buen Gracias público, a todos. espero les haya gustado y vamos a estar prontamente en contacto con ustedes. Chao, Muchas Bastián. gracias. Que estén bien. Chao, buenas tardes a todos. Chao.